Bienvenido seas, Espíritu Santo de Dios, bienvenido seas, Jesucristo, a este lugar, a esta tu casa, Señor. Estamos aquí reunidos para buscar de tu presencia, para levantar tu nombre, Señor, y para que en este lugar, en esta ciudad, Señor, en esta zona, en esta colonia, el nombre de Jesucristo sea levantado por sobre todo nombre que se nombra. Porque así le fue dado a Él la gloria y la honra para que su nombre fuese sobre todo nombre que se nombra, y para que toda rodilla se doble delante de su presencia y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén y amén. Señor, te pedimos esta mañana, Padre, que tus ángeles llenen este lugar, Señor. Que tu presencia se manifieste de manera poderosa y que seas tú, Señor, que sea tu Espíritu Santo quien dirija como siempre mis palabras, Señor. Que no salgan de mi boca palabras de hombre, sino palabra tuya, Señor. Palabra de verdad, palabra de salvación, palabra de bendición para todo aquel que abra su corazón y sus oídos a tu palabra, Señor. Declaramos que tú eres santo y fuera de ti, Señor, no existe nada más por lo que valga la pena vivir. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a comenzar, pueden tomar sus lugares. Vamos a comenzar el servicio y bueno, enseguida les voy a platicar algunas cosas que han sucedido esta semana, pero vamos a comenzar yendo al Evangelio de Mateo, al capítulo 20, y vamos a leer desde el versículo 1. Las personas que nos están viendo desde sus casas por internet, bienvenidos, buenos días también. Vamos a empezar leyendo Mateo 21, para que busquen sus Biblias, para que todos tengan a la mano ya los versículos. ¿Ya los tenemos? Muy bien, aquí nos habla, y es Jesucristo quien está diciendo estas cosas. Habla por medio de una parábola, como siempre solía hacerlo él, y dice así: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: id también ustedes a mi viña, y les daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Vamos a empezar un poco con el contexto histórico. Las horas, así como el calendario judío, son un tanto diferentes a las nuestras. Cuando nos habla de que el padre de familia, dueño de una viña, sale a buscar obreros por la mañana, nos está hablando de la hora primera. La hora primera son las 6 de la mañana, ¿sí? Entonces, está hablando de que salió a las 6 de la mañana. Después, cuando dice que va a la hora sexta y novena, está hablando de que va alrededor de las 12, 3 de la tarde más o menos. Y cuando habla de la hora 11, está hablando de que este hombre sale más o menos como a las 5 de la tarde, ya casi para terminar el jornal. Y esto es importante porque nos habla de tiempos, ¿sí? Es importante entender el contexto por lo siguiente. Vamos a ver en unos minutos cómo es que esto aplica en nuestras vidas. Pero antes quería yo platicarles, antes de que el Señor me diera esta palabra, les quería platicar porque esta semana
Fue una semana un poco agitada para mí, porque tuve muchas cosas que hacer y de repente yo tengo una mochila vieja, pero es mi mochila. Y en esa mochila, depende de lo que yo vaya a hacer ese día, es lo que pongo en ella. Yo les he platicado que nosotros, bueno, mi trabajo es dar asesoría a las personas. Y cuando voy a ver a algún cliente, un prospecto de asesoría, en mi mochila meto los documentos que voy a necesitar para ese cliente. Pero luego, de repente, manejo también un auto. Entonces, cuando manejo el auto, la mochila se queda. Y cuando los viernes que vamos a la universidad, esa misma mochila saco todo y meto los libros de la universidad. Y es un embrollo porque a veces se me olvida alguna cosa o que no metí o que no saqué, ¿sí? Y eso estaba pensando yo en la semana, bueno, ¿cómo somos nosotros que hacemos tantas cosas y nos metemos en tantas personalidades? Porque para unas personas yo soy el asesor, para otras soy el que les lleva y les trae, y para otras personas soy simplemente su pastor, ¿verdad? Entonces, pero fíjense cómo son las cosas. Cuando voy a hacer mi parte de pastor, la mochila que llevo es una bolsa pequeña, pero aunque es pequeña, siempre va la Biblia dentro de ella, porque pues obviamente un pastor no puede andar sin su Biblia. Y cuando esto pasa, yo siento a veces la mochila grande, la siento liviana, pero la mochila pequeñita, cuando meto la Biblia, la siento pesada. Y entonces pienso yo, wow, la palabra de Dios pesa, ¿verdad? La palabra de Dios cala. Y es verdad. Entonces, ¿a qué voy con esto? Muchos de nosotros, durante nuestro día, durante nuestro diario trabajar, asumimos varios papeles. Y de repente, cuando vamos a cambiar de actividad, como que nos cambiamos de vestidura o de personalidad. Y esto nos sucede a todos. Ustedes pueden ver una persona en la calle y no saben a qué se dedica, pero cuando se pone su bata de médico, ustedes dicen, este es doctor, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, cuando hablamos hace unos minutos de Mateo 20, dijimos que el Señor, dueño de una viña, sale por la mañana a buscar obreros. Y si nosotros pensamos o razonamos un poco, por la hora y a cómo se usaba en ese tiempo, debía haber mucha gente en la calle buscando trabajo, porque en aquellos tiempos así era. La gente salía a la calle a buscar trabajo para ese día, para ese jornal. Y dice entonces que llama a unos y los lleva a su viña, pero luego sale más tarde y encuentra a otras personas y las invita también a trabajar. Y así lo hace, ya vimos ahorita, hasta aproximadamente las 5 de la tarde. Si el jornal termina a las 6, esas personas iban a trabajar 1 hora. Pero a esas últimas personas a mí me llama la atención que les dijo, ¿por qué están aquí? Porque han estado todo el día desocupados. Si eran personas que estaban buscando trabajo, pues cómo era posible que a las 5 de la tarde anduvieran viendo a ver en qué trabajaban, ¿verdad? Se les dice, ¿por qué están aquí? ¿Por qué ustedes han estado todo el día desocupados? Y ellos le contestan, porque nadie nos ha contratado. Si este señor, dueño de la viña, salió varias veces, ¿cómo era posible que no los hubiera visto y no les hubiera contratado? ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto? Que estas personas, a lo que yo entiendo, estaban distraídas, andaban afanadas, andaban haciendo otras cosas, menos lo que debían haber estado haciendo. Y así nos pasa a nosotros. Cuando habla aquí de los tiempos, nos habla también de que el Señor en muchas ocasiones nos busca para hablarnos. Y esto habla no únicamente de los tiempos actuales, porque desde antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo,
Dios ha estado hablándole a su pueblo para que se acerque, para que lo busque, para ocuparlo en las cosas de Él. Pero muchas veces ese pueblo ha estado distraído y hasta la fecha sigue estando distraído. Andamos ocupados tratando de resolver los problemas de la comida, de la casa, de los recursos que necesitamos, y se nos pasa la vida buscando lo que no deberíamos de estar buscando, y lo realmente importante muchas veces no lo estamos haciendo. ¿Sí? Y fíjense bien, aquí en Mateo 20 más adelante nos habla de que ya terminado el jornal, este hombre manda a su criado a que les pague a los obreros y le dice: págales primero a los postreros y después a los primeros. ¿Se fijan? ¿Qué significa esto? Que le dice: primero le pagas a los últimos que llegaron y al final les pagas a los primeros. Y a todos, absolutamente a todos, les pagaron exactamente lo mismo. A los que trabajaron 1 hora, a los que trabajaron 6 horas y a los que trabajaron todo el día. Y entonces los primeros que llegaron le reclamaron al Señor: oye, pues como que no se vale, ¿no? O sea, yo vi que a los primeros les diste 1 denario, yo pensé que a mí me ibas a dar más, porque yo estoy desde en la mañana trabajando. Y entonces el Señor les dice: pero ¿por qué me reclamas si tú y yo acordamos que ese iba a ser el precio de tu jornada, 1 denario? ¿Por qué te molesta a ti que yo a ellos les haya pagado 1 denario también? ¿Acaso te molesta que yo sea bueno? O sea, yo puedo hacer con mi dinero lo que yo quiera, ¿no? Sabemos que el Señor Jesucristo nos hablaba en parábolas para que la gente entendiera. ¿Pero a qué se refiere esto? Se refiere a que nosotros, los que estamos aquí, los que vivimos en este tiempo, seríamos lo correspondiente a los que entran en la hora 11ª, a los últimos. ¿Por qué? Porque todos sabemos, hemos escuchado muchas veces que estamos viviendo los últimos días. Estamos viviendo los últimos tiempos. ¿Cuándo va a suceder lo que está escrito y profetizado en Apocalipsis? No lo sabemos, pero sabemos que falta poco tiempo y que nosotros somos esos obreros que fueron llamados en la última hora, poco tiempo antes de que terminara el jornal. ¿Qué significa esto? Que tanto nosotros como los primeros que durmieron esperando la venida del Mesías vamos a recibir la misma paga. Porque la paga o lo que nosotros estamos esperando del Señor es precisamente su salvación, la salvación y la vida eterna. Y la vida eterna no puede ser que alguien tenga más vida eterna que otros, ¿verdad? La vida eterna es vida eterna. Y a esto se refiere esta parábola, a lo que nosotros vamos a recibir aunque lleguemos en los tiempos postreros. ¿Y qué significa esto? Miren, yo he platicado con mucha gente y esa gente a veces los invita a uno a que vengan, a que busquen del Señor, y muchos dicen: no, yo ya estoy viejo. Yo ya, pues ¿para qué? O sea, ya mi vida ya la hice, ya no tiene caso, ya estoy muy viejo. No entienden que no importa en qué momento de tu vida llegues a los pies del Señor, si tú le recibes, vas a recibir el mismo pago que recibieron los demás. Yo se los he platicado muchas veces. Yo conocí del Señor ya grande, a los 50 años, cuando mucha gente ya tenía años viviendo una vida cristiana. Sin embargo, pues a mí me tocó en ese tiempo. Ese fue mi tiempo. Y yo por lo tanto, estoy consciente y seguro de que mientras estemos vivos hay tiempo para buscar del Señor, para arrepentirnos y para buscar de su presencia y buscar hacer las cosas como Él quiere que las hagamos. Y cuando les hablaba de esto de la mochila, me llamaba mucho la atención a mí, o me llama la atención el hecho de que
precisamente en ese afán muchas veces nosotros nos perdemos. Ha habido ocasiones, y se los digo yo sinceramente, porque yo desde que reconocí del Señor, yo llegué a los pies del Señor en una situación tremendamente mala. O sea, no tenía nada, ni dinero, ni trabajo, ni familia, yo no tenía nada. Y cuando yo llegué a los pies del Señor, fue algo increíble, porque fue como si hubiéramos hecho un clic así inmediato, y yo dije, de aquí no me suelto por nada del mundo. Pero lo importante de esto es que mucha gente me decía, no, pues cuando tú llegas a los pies del Señor, tu vida cambia y ya todo se vuelve bien. ¿Y qué creen? O sea, yo tenía 6 meses sin trabajo, me aventé otros 6 meses. La cosa estuvo muy, muy, muy difícil. Pero hay algo que yo aprendí y que yo quisiera, cuando platico con la gente, yo quisiera que lo entendieran, es que si vivir con Dios a veces es difícil, vivir sin Dios es prácticamente imposible. La vida se vuelve imposible. Cuando yo llegué a los pies del Señor, seguí sin trabajo un tiempo y yo buscaba y nomás no encontraba ninguno. Pero de repente salían trabajos, fíjense bien, salían trabajos donde me decían, aquí yo te voy a contratar, pero eso sí, o sea, los horarios aquí son de tal a tal, vas a trabajar los domingos, vas a trabajar esto, el día de descanso es entre semana. Y mucha gente, mi familia me decía en la desesperación, tómalo, no importa que trabajes tantos días y tan... No, le dije, espérame, no. ¿Por qué? Porque yo cuando conocí al Señor, yo le dije, yo te voy a servir. Y date cuenta que si yo tomo un trabajo de estos, eso me va a impedir a mí ir a la iglesia. Porque yo cuando empecé a ir a la iglesia, yo iba lunes, martes, no, el martes no, porque era de mujeres, perdón. Lunes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. A hacer muchas cosas, empecé a meterme en muchas cosas. Y yo recuerdo que cuando yo empecé a conocer, era tanta mi hambre de conocer del Señor, que yo leía, y yo tomaba los camiones, las rutas más largas, los que se tardaran más, porque eso me daba a mí tiempo de ir leyendo en el camión, la Biblia, en el tren, en todas partes. Y llegó un momento en que yo le dije, Señor, si tú me vas a dar un trabajo, fíjense bien, le dije, te lo voy a pedir que sea de lunes a viernes y máximo hasta las 6 de la tarde. De 8 a 6, lo que quieran. Después de las 6, no, porque yo tenía reuniones ya en la iglesia a las 7, había días que a las 8, y los domingos, por supuesto. Y cuando empezaban a surgir trabajos de esa índole que eran de más tiempo, yo no los tomaba y me decían, es que tú estás loco. O sea, el Señor te lo está mandando. Yo decía, no, el Señor no me lo está mandando. Porque yo le pedí al Señor que me diera el trabajo así porque yo quería seguir sirviéndole y seguir buscándole. Y si este trabajo me va a impedir, eso, perdóname, pero eso no viene de Dios. Bueno, pasó un tiempo y a partir de allí, créanmelo en verdad, todos los trabajos que he tenido han sido de lunes a viernes y de 8 a 6. No más. Y cuando de repente por allí brinca alguna ocupación que vaya a ocupar un horario que le corresponde al Señor, sin pensarlo 2 veces les digo, no puedo. Si quieres, tal día, de tal hora a tal hora, con todo gusto lo hacemos, pero en este espacio que tú dices, no puedo. Oiga, pero ¿por qué? Tengo cosas muy importantes que hacer. ¿No las puede dejar? No, porque mi cita es con el Rey de Reyes. Y cuando les digo eso, ¿qué creen? Ya no me insisten, dicen, no, está bien, entonces nos acomodamos a lo que usted diga, ¿qué día puede? En cuanto yo les digo por qué, me dicen, está bien, no hay problema. Y bueno, les iba a platicar una anécdota, pero no, porque luego nos tardamos mucho. Porque
A lo largo de mi vida cristiana he vivido tantas y tantas y tantas cosas que ahora sí que para cada situación yo les puedo platicar una anécdota que a mí me ha sucedido. Pero bueno, ¿por qué les platico esto? Porque ciertamente el Señor termina este capítulo diciendo en el 20:16, dice, así los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. ¿Qué significa esto? Pónganse ustedes a pensar lo que les estaba diciendo hace unos minutos, de que cuando este señor, dueño de la viña, sale a buscar trabajadores, debería haber mucha gente en la calle. Y yo estoy seguro que sí había mucha gente. Y que él llamó a los trabajadores, pero no todos atendieron el llamado. ¿Por qué? Porque muchos quizás estaban esperando una mejor oportunidad, muchos quizás estaban diciendo, no, como que es muy temprano, mejor vamos a buscar otra chambita que comience más tarde, ¿no? Y muchos definitivamente estaban tan ocupados en otras cosas que ni siquiera escucharon ese llamado. Pero dice aquí, muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. ¿Y quiénes son esos pocos? Los que están dispuestos a abrir sus oídos y su corazón al Señor. Los que están dispuestos a atender el llamado que realmente el Señor está haciendo. Y en Romanos 9:27 nos habla la palabra de que aunque los hijos de Israel fuesen muchos como las arenas del mar, dice que el pueblo de Dios es un remanente, son escogidos. ¿Qué significa esto? Significa que, miren, a veces lo que nuestros ojos físicos, materiales ven, nos decepciona o pudiera llevarnos a una situación de desesperación. Hace unos días, un niño, un vecinito de por aquí, que viene y platica con nosotros y que luego los papás lo llaman porque pues no quieren que platique con nosotros. Pero de repente dice, oiga, el domingo hicieron la reunión, sí, pero no vinieron, ¿verdad? Bueno, no vinieron los que uno quisiera que vinieran, porque yo quisiera que este lugar estuviera lleno ya, pero sabemos que Dios tiene sus tiempos y que Dios va llamando a las personas conforme Él va queriendo. Dice la palabra que el Espíritu Santo es quien trae y quien va agregando a la iglesia, ¿a quién? A los que han de ser salvos. Entonces, si nosotros creemos eso, sabemos que no es por nuestra convocatoria, porque yo siempre les digo, no es eso, porque mira, si tú hablas de poder de convocatoria, créeme que si tú pones a cualquier cantante de moda y dices, mañana va a estar aquí, antes de mediodía ya está llena la calle y ya cierran calles y ya no se puede ni pasar. Pero cuando tú les dices, ven a buscar de Dios, la cosa es muy diferente. Es muy diferente porque uno quisiera que la gente se agolpara, pero no es así. La gente va llegando poco a poco y se van formando las congregaciones y van creciendo y van aumentando y esa gente va trayendo más gente y es como se forman todas las iglesias. Todas las iglesias. De hecho, nuestro Señor así lo hizo. Él primero llamó a 12 y después fue llamando a más y a más y a más y a más. Porque así es como tiene que ser el crecimiento de una congregación. Pero cuando nosotros vemos aquí en la palabra que dice que aunque haya muchos, porque yo estoy seguro que en esta zona hay muchísimo pueblo de Dios, hay mucho. Hay tanta gente que tiene tanta necesidad de escuchar la palabra como ustedes no tienen idea. Basta que ustedes se pongan a observar y van a darse cuenta cómo la gente camina, cómo mira, cómo se asoma, cómo tienen curiosidad por ver, pero no se atreven a dar el paso. Pero nosotros sabemos que el Espíritu Santo va a hacer ese trabajo. El nuestro es estar aquí. El del Espíritu Santo es traer a las personas. Y una vez que las trae, es mantenerlas aquí. Porque esa es la voluntad de Dios. Y ese remanente somos nosotros. Uno quisiera, en verdad, que toda la persona que escucha la palabra
la tomara para sí. Pero no es así, no funciona así. De hecho, a mí me hablaron muchísimas veces del Señor antes de que definitivamente yo decidiera o el Señor me convenciera de estar acá. Pero me hablaron tantas veces y tantas veces lo ignoré y lo eché en saco roto y lo hice a un lado, que entiendo perfectamente cómo piensa la gente. Y no puede uno desesperarse y no puede uno estar insistiendo y no puede uno decir, pues te vas a perder, ¿verdad? Lo único que nos toca es orar por esas personas que nosotros queremos que lleguen a los pies del Señor también. Porque también hay una promesa que dice que si nosotros creemos en el Señor Jesús, dice, toda tu casa será salvos. En esa promesa nos aferramos nosotros y en esa promesa es en la que tenemos que caminar, sabiendo que si el Señor prometió, Él lo va a cumplir. A nosotros nos corresponde únicamente orar y estar pidiendo por esas personas. Pero bueno, dice también que ese remanente es pequeño, no es todo. De hecho, si ustedes leen el libro del Apocalipsis, o si lo han leído, van a encontrar allí que en la segunda venida del Señor, dice allí que mucha gente va a ver lo que está sucediendo, va a ser testigo de lo que está pasando y aún así no van a creer. No van a creer, porque esa es la naturaleza humana. Preferimos estar aferrados a una tradición, aferrados a un conocimiento que nos enseñaron, a cambiar y a dar el paso para poder hacer realmente la voluntad de Dios. ¿Y qué se necesita entonces? ¿Qué se necesita para poder ser parte de ese remanente? Bueno, a mí mucha gente me ha preguntado también, a ver, para poder hacer lo que tú haces o para poder caminar como tú dices que dice Dios que debemos caminar, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que dejar? Porque lo primero que pensamos nosotros como personas es, ¿qué tengo que dejar? ¿Qué me va a costar? Y nos viene a la mente el joven rico que se acercó un día a Jesús y que le dijo, ¿qué necesito yo para poder entrar al reino de los cielos? Y él le dijo, tienes que cumplir los mandamientos, la ley. Y él dijo, la cumplo, o sea, eso ya está. Entonces, ¿qué más? Ok, ya la cumpliste, perfecto. Ahora, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Y dice la palabra que este joven se puso triste. ¿Por qué? Porque tenía muchas cosas. Aquí nos habla de un joven rico y que su confianza estaba puesta en esas posesiones, en esa riqueza. Y él sintió que era mucho lo que tenía que dejar. Él sintió que era mucho lo que tenía que dar para seguir a Jesús y para ganar el reino de los cielos. Y dijo, no, pues no aplico. El gran problema está en que muchas veces nosotros no nos hemos detenido por las riquezas materiales. De hecho, nos hemos detenido por cosas que nos perjudican y que nos están causando un daño y que nos están alejando cada vez más de Dios. Entonces, ¿qué es a lo que tendríamos que renunciar nosotros? Bueno, pues, en primer lugar, tendríamos que renunciar a la queja. ¿Escucharon los cohetes? ¿Valdría la pena estarnos quejando por esos cohetes? No, ¿verdad? ¿Vale la pena estarnos quejando todo el tiempo porque yo no pude estudiar, yo no tengo un buen trabajo, mi familia no me quiere, mi esposa no me quiere, mi esposo no me quiere, mis hijos no me hacen caso, mi jefe no me valora? ¿Han escuchado ustedes eso? No me pagan lo suficiente. Me exigen que me levante muy temprano, me pide que trabaje horas de más. Queja. Entonces, una de las cosas a las que tendríamos que renunciar es a la queja. ¿Y a qué tendríamos que acceder? Al gozo. Ese gozo
Únicamente sabemos nosotros que viene de parte del Señor. Y ese gozo, ¿a qué nos lleva? A vivir conforme con lo que se tiene. Y a vivir a gusto con lo que tienes. Si tienes ese trabajo, dale gracias a Dios porque lo tienes. Si tienes un esposo o esposa, dale gracias a Dios por tu esposa, por tus hijos. Dale gracias a Dios porque tienes un techo donde dormir. Y no te estés quejando de que hay personas que viven en puerta de hierro. Porque tú también tienes un techo donde dormir. Otra de las cosas que tendríamos que dejar sería el desánimo. Porque normalmente andamos como estos trabajadores los últimos. ¿Por qué no están aquí sin hacer nada? Porque nadie nos ha contratado. El desánimo no te lleva a nada bueno. El desánimo te tiene postrado, te tiene en una situación de indiferencia, de insuficiencia, y no te permite ver todas las cosas que hay delante de tus ojos y todo lo que tiene el Señor delante de tus ojos para ti. Una de las cosas importantísimas a las que tendríamos que renunciar es a la culpa. Yo no sé ustedes, pero yo cuando era joven a mí me enseñaron a decir, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. No sé, a muchos nos enseñaron a decir eso. Y esa palabra y ese sentimiento se quedó clavado en nuestro corazón. Y nos sentimos a veces tan culpables de las cosas que nos sentimos inmerecedores de lo que nosotros aspiramos o de lo que nos dicen que puede venir en el reino de los cielos. Las bendiciones que tenemos delante no las vemos porque nos sentimos culpables. A veces sentimos que no somos dignos. Pero hay otra culpa que ni siquiera es para nosotros, sino para los demás. No, estamos así por culpa de él. Estamos así por culpa de mis padres que así nos educaron y que no nos dejaron nada. Y buscamos culpables. Y esa es una de las cosas que tenemos que dejar a un lado también, porque nosotros no necesitamos buscar ni encontrar culpables de nada. Lo que necesitamos es encontrar y buscar a quien sí puede resolver esa situación. Independientemente de qué o quién la haya provocado, hay alguien que sí puede resolverla. Y ese es Jesucristo. Amén. Otra cosa que tenemos o que tendríamos que renunciar es al conformismo. Pues es que yo así soy. Pues es que esas cosas a mí no se me dan. Es que yo no sirvo para eso. Mejor sigo como estoy. Esto es lo que me enseñaron, esto es en lo que vivo, esto es en lo que he hecho toda mi vida. Mejor allí sigo. ¿Ya para qué? Ya estoy viejo, ya no tengo oportunidad. Dios quiere gente buena. Dios busca gente que se porte bien. Y yo toda mi vida he hecho las cosas mal. Mejor así sigo, ese es mi destino. Algo muy común, una frase muy común, esa es la cruz que me tocó cargar. Y nos conformamos a la situación. Y la palabra dice que nosotros no debemos conformarnos a este siglo, sino que debemos ¿qué? Transformarnos en nuestro entendimiento. Y la mayoría de nosotros nos conformamos. Una cosa a la que yo diría es de las primeras cosas que tú tendrías que renunciar es a la falta de perdón. Muchas veces, la gran mayoría, cargamos toda la vida con una piedra por falta de perdón que no nos deja caminar. Y la falta de perdón es tan terrible que una de las primeras cosas que Dios nos regala, que Jesús nos regala cuando le recibimos, es el perdón. Pero es tan difícil perdonar y a veces a nosotros mismos, porque
he hecho tantas cosas mal, o hice tantas cosas mal, estropeé tantas vidas, afecté a tantas personas, que yo siento que no puedo recibir perdón de todo eso. A veces esa falta de perdón nos lleva hasta la tumba, porque no entendemos que cuando tú perdonas, no estás liberando a otra persona de su culpa, te estás liberando a ti mismo de esa carga que llevas en tus espaldas. Y esa falta de perdón es algo que deberíamos hacer a un lado en la primerísima oportunidad. Perdonar es difícil, sí, es muy difícil. ¿Dan ganas de perdonar? No, no dan ganas de perdonar. En verdad que no dan ganas. Pero ¿sabes qué? En el nombre de Jesucristo, yo pido al Señor que me dé esa capacidad para perdonar. Que si ya lo perdonó o la perdonó Él a esa persona, yo no tengo ninguna necesidad de seguir cargando con esa falta de perdón que me agobia, que me pesa y que me cansa. Otras cosas a las que tendríamos que renunciar es a la comodidad y a los afanes. Al principio hablamos de afanes, ¿se acuerdan? Estamos tan afanados queriendo resolver la situación, queriendo resolver las cosas de la familia, queriendo resolver el problema, queriendo resolver la situación donde me salí en la mañana peleado con mi esposa y todo el día ando cargando con esa situación. Estamos tan afanados en eso que eso no nos permite ver lo que el Señor nos está llamando y nos está diciendo. ¡Hey! Voltea, mírame, búscame. ¿Te sientes mal con tu esposa porque le dijiste algo que no debiste haber hecho? Mi hermano, hace 20 o 30 años salía uno de la casa y no había manera de hacerlo. Pero hoy todo el mundo trae un celular, ¿verdad? Pero es tan difícil a veces tomar el celular y decirle, ¿sabes qué, viejita? Perdóname. La regué, no debía haberte dicho esto. O tu mujer, ¿sabes qué? Cariño, mi amor, o como le digas a tu marido, discúlpame por lo que te dije, no debía haberte dicho esto, pero ¿sabes qué? Te amamos, te esperamos, te espero a comer, te espero en la noche, tus hijos te van a estar esperando, y sabes, eso cambia totalmente la situación y te quita ese afán, porque dice la palabra que el afán ahoga la semilla, ahoga la palabra del Señor, la ahoga. Los afanes te distraen. ¿Sabes qué significa la palabra afán? Dividido. Cuando tú estás afanado, estás dividido. ¿Por qué? Porque tu mente está en muchos lados, en muchos lugares, menos donde debe estar. Y por eso es que el afán es una de las cosas que debemos quitar y es a las que debemos renunciar. Entonces, cuando a ti te preguntan, ¿a qué debo renunciar? No necesitas renunciar a nada más que a las cosas que te están afectando. Eso es lo que tienes que renunciar. Lo demás, Dios no está en contra de que tú tengas o no tengas dinero, de que traigas un buen auto, de que tengas un buen trabajo, de que te vistas bien. Dios no está en contra de eso. A Dios no le interesa eso. A Dios le interesa que tú le entregues tu corazón. Y fíjense bien, hablando precisamente de nuestras parejas, yo les he dicho que a mí el Señor muchas veces me habla por medio de mi esposa. A veces yo estoy con una situación acá que le estoy dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, y llego a la casa o mi esposa me hace un comentario y ¡pum! Ahí está la solución. Dios me lo está diciendo por medio de ella. Y ayer en la noche, cuando estaba yo meditando acerca de esta palabra, decía, bueno, Señor, pero ¿cómo voy a terminar? ¿Qué les voy a decir? ¿Cómo vamos a cerrar
esto que tú me estás hablando acerca de lo que tenemos que dejar y de lo que tenemos que hacer a un lado para poder estar y poder ser llamados y poder ser escogidos. Bueno, me dice mi esposa, oye, fíjate que en la madrugada me desperté y me desperté con la frase de en esto pensado o algo así. Dije yo, en esto pensado, Filipenses 4:8. Dije, ¿en esto pensad? Pues sí, en esto pensad. Vamos a ir a Filipenses 4:8, por favor. Y en Filipenses 4:8, no sé si ustedes sepan, espero que sí, que cuando Pablo escribió la carta a los filipenses, estaba en la cárcel. Y esta carta a los filipenses todo el tiempo habla de gozo. No sé quién de ustedes pudiera estar gozoso en la cárcel. Yo creo que yo no, pero bueno, Pablo en esa situación y con las cárceles de antes, porque las cárceles de hoy pues son cárceles donde tienes tu cama, tu baño, te dan de comer y de alguna manera vives decentemente, ¿verdad? Pero las cárceles de aquellos tiempos eran catacumbas donde los metían hasta lo más profundo, donde duraban meses sin que les diera un rayo de sol. Les daban de comer cuando se acordaban de ellos. No había baños. O sea que era una situación totalmente fea. Imagínense estar meses metido en una celda así. Y sin embargo, Pablo siempre habla de gozo. Y en Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Qué te está diciendo el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo? Que si en tu casa, en tu relación, en tu familia, en tu trabajo, en tu vivir diario, en tus amigos, en las personas con quien te relacionas, en la situación donde vives, algo hay bueno, algo vale la pena rescatarse, algo es digno de alabanza, algo es honesto, de buen nombre, algo es puro, en eso piensa. Porque sabes que nosotros como seres humanos estamos llenos de defectos. Pero todos, yo estoy seguro que todos tenemos cuando menos una virtud. Y si tú reconoces en una persona esa virtud, en eso piensa. No pienses en lo que te molesta. Yo a veces me pongo a pensar en mi esposa y digo, ¿cómo me aguantas si tengo tantas cosas? Si dejo los zapatos por allá, la pasta de dientes sin tapar, el cepillo volteado, el lavabo sin enjuagar, me afeito y quedan ahí los cabellos y cosas por el estilo, y digo, ¿cómo me aguanta? Bueno, yo creo que alguna virtud ha de haber visto en mí, ¿verdad? No sé cuál, pero bueno, alguna. Y eso es lo que mantiene esa relación. Y lo mismo sucede con nosotros. Obviamente hay cosas que nos molestan quizás de nuestra pareja, que no estamos de acuerdo, que no me gustan, nunca me han gustado, pero hay cuando menos una, y me atrevo a decir que hay más, pero cuando menos una que dices tú, es que por esto vale la pena. Y si eso existe, que seguro que sí existe, en eso piensa. En eso mantén tu mente ocupada. Ocúpala no en que tu hijo te contestó mal en la mañana. Piensa que quizás él se está esforzando por sacar buenas calificaciones y que eso vale la pena que tú trabajes para ello. Piensa en las cosas que son buenas. Piensa en lo que es honesto, en lo que es de buen nombre, en lo que es puro. Y lo demás, deséchalo. Hazlo a un lado, porque así lo hace el Señor con nosotros. Si el Señor nos contara todas nuestras faltas,
ninguno tendríamos la oportunidad de estar frente a Él. Pero Él hace a un lado todas nuestras faltas, todos nuestros errores, todas nuestras ofensas y dice, yo te perdono y a partir de este momento ya no me voy a acordar de lo que hiciste. Y eso es lo que el Señor quiere que hagamos, que dejemos a un lado todas las cosas malas y no estemos pensando en ellas, y que pensemos únicamente en las cosas buenas, en lo que es de buen nombre, en lo que nos puede dar gozo, porque gozo no es lo mismo que felicidad. El gozo es a pesar de las circunstancias. Tú puedes estar en la peor circunstancia y sentir gozo en tu corazón. Esta semana, por ejemplo, no les voy a platicar todo, pero esta semana anduve haciendo muchas cosas y parecía que no iba a haber resultado económico. De hecho, teníamos que haber pagado la renta, teníamos que pagar la renta ayer y antier todavía dije, ¿sabes qué? Es que no ha caído nada. Las gentes que debían pagarme no me pagaron. ¿Y qué vamos a hacer? Pues no sé. Yo como siempre, yo digo, Señor, tú dijiste que yo te entregara todo y yo te entrego todo. Yo no sé cómo le vas a hacer, pero sé que lo vas a hacer. Y el viernes, ¿verdad? El viernes en la noche me llega un mensaje de uno de mis clientes. Señor Oscar, mañana le voy a dar el dinero. Mañana dígame dónde. No se preocupe, yo voy y lo busco, no se preocupe por eso. ¿Dónde se lo llevo? Yo lo busco. Usted no se preocupe por esa situación. Y ya le dije, mira, aquí está la respuesta. Ya tenemos mañana para pagar la renta. ¿A qué voy con esto? Muchas veces nosotros, para que las cosas veamos que dan resultado, muchas veces desgraciadamente lo tenemos que ver en el aspecto económico o en el aspecto de resolver nuestros problemas. Y como te digo, Dios no está peleado con eso. Dios lo va a resolver, Dios lo puede resolver. Dios ya lo tiene resuelto. Lo único que necesita es que tú no te afanes, no te desconcentres y no dejes de creer que Él puede hacerlo. Y esto es en cuestión salud, familiar, económica, lo que tú quieras. Nos ponemos de pie. Vamos a terminar. Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor. Te doy gracias por las personas que tú has decidido que vengan, Señor. Por las personas que tú has acercado a este lugar y te doy gracias por sus vidas, Señor. Yo sé en el nombre de Jesucristo que esa situación que están viviendo actualmente tus hijos, Señor, tú la vas a resolver. Tú vas a traer una pronta respuesta y toda desesperación y toda duda va a ser quitada de sus corazones, Señor. Yo bendigo las vidas de tus hijos, bendigo sus alacenas, bendigo sus bolsillos, Señor. Bendigo todo lo que ellos son porque yo sé, Señor, que tú estás en control de todo. Que ese problema que está viendo en el trabajo, Señor, tú lo vas a resolver inmediatamente, Señor. Que van a poder ver tu gloria en esa situación. Señor, yo te doy gracias por sus vidas y te doy gracias también, Señor, porque yo sé que en sus corazones tú pones gratitud y tú pones, Señor, respuesta. Tú pones gozo, Señor, y lejos de las circunstancias sabemos que tú todo lo resuelves y todo lo tienes contemplado. Yo los bendigo, Señor. Te pido y vamos a hacer esta oración. Normalmente no lo hago, pero el Señor me puso que hoy lo tengo que hacer. Y vamos a irnos a Números 6:24. Y Números 6:24 es la oración, la bendición sacerdotal. Dice así: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti
paz. Amén y amén.